Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos listos ya para contarles lo relevante, lo que ustedes necesitan saber de la actualidad, sea española o sea internacional, con dos premisas, dos. Primero, el rigor y la valentía en segundo lugar. Y en un entorno que tiene que hacer prevalecer la libertad de los que pasan por aquí y opinan. Otra cosa son otros medios de comunicación a los que yo llamaría la voz de su amo. Hoy quiero que empecemos el programa muy pendientes de la corrupción. Ya nos acompaña aquí don Miguel Bernat. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos vosotros. Secretario general del sindicato Manos Limpias y acusación popular en algunos de los casos más llamativos de lo que le afecta a Pedro Sánchez en la vida real, ¿no? Don Miguel, empezamos por Badajoz. ¿Le parece a usted bien? Sí, yo creo que es muy interesante. Acabo de recibir hace media hora un auto de su señoría, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, donde prácticamente ya dice... Deja esto casi a punto de caramelo. Sí, a punto de caramelo. Dice que el procedimiento de creación y adjudicación de los dos puestos de trabajo, el primero de coordinador de las actividades de los conservatorios y en su posterior modificación a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, que fueron los dos puestos creados a medida para el hermano de Pedro Sánchez, David, dice clarísimamente que se crearon para satisfacción de sus propias preferencias personales, así lo dice. Por ello, cuando se le preguntó expresamente con qué personas trabajaba en dicha oficina, dice que trabajaba con un tal Ángel Seco, con un tal Carrero y luego con un tal González Pereira, el último también contratados porque él lo pidió, que se contratara por la Diputación Provincial de Badajoz, y no sabe ni qué funciones tenía, que eran personas de su máxima confianza para ayudarle. Ni le ayudaron nunca, ni sabía dónde tenía su puesto de trabajo, ni nada de nada. Entonces yo creo que este auto, que se había creado, vuelvo a repetir, el puesto a su medida, y se habrían modificado sus funciones según sus peticiones. O sea, le parecía poco el primer puesto y entonces llega a un acuerdo con el presidente de la Diputación para modificar ese puesto, subirse el sueldo, pero todo a instancias de parte, sin que ese puesto tuviera necesidad de crearse en la Diputación de Badajoz. Yo creo que después de este auto, bueno, pues... ¿Su señoría lo tiene claro? Su señoría, faltan todavía algunas diligencias que se han pedido, pero yo estoy ya totalmente seguro que va a ir a juicio oral, lo mismo que Begoña, que hoy se ha imputado también. Ahora vamos a ver. En este asunto lo único que me duele es que la instructora ha considerado que los informes que le ha hecho la agencia tributaria obligan a descargar posibles implicaciones en materia de enriquecimiento ilegal o en materia de que este señor no pueda pagar sus impuestos en Portugal. Sí, bueno, el tema fiscal parece ser que, aunque nosotros hemos insistido en él, de que tributa, o sea, cobra dinero en España por ese trabajo fantasma que tiene y que no va ni siquiera a la oficina ni sabe dónde está su oficina, pero tributa en Portugal. El tema de fraude fiscal, su señoría, por lo que sea, seguimos insistiendo, pero ve... Bueno, por el informe de la agencia tributaria. Sí, de la agencia tributaria. Pero yo creo que está su señoría en estos momentos mucho más centrada, y lo ve clarísimo, en un tráfico de influencias, de que se crea un puesto que no era necesario, que ese puesto luego se mejora con otra denominación, y ahí es donde lo ve clarísimo. Por lo tanto... nosotros vamos a ir insistiendo también en el fraude fiscal, no porque no llegue el presunto fraude a los 120.000 euros, que es lo que supone el fraude fiscal, sino haber tributado donde no tenía que tributar. Sí, sí. Porque si cobra la nómina en España, si se le descuenta...
De un organismo público. Se le descuenta el IRPF, hombre, es que el estar tributando en Elvas y encima esos ingresos los hace en el banco portugués. Pues, a ver, yo creo que este tema está ya finalizando la instrucción y está muy claro y se va a sentar en el banquillo y va a ser condenado. Vamos al caso Begoña entonces, porque hoy el juez Peinado ha decidido cambiarle la consideración penal de testigo, a la asesora, de testigo a investigada. Si es que era de cajón, era colaboradora necesaria, cómplice y encubridora, activa, estaba todos los días con Begoña, que le encargaba hacer temas privados, llama a este, escríbele a este otro, por lo tanto yo creo que... Con membrete del gobierno. Y con membrete, efectivamente, con membrete de presidencia del gobierno. Yo creo que el tema también de Begoña va muy avanzado y yo creo que pueden coincidir las dos instrucciones más o menos en el tiempo, quizá a lo mejor dentro de un mes, tanto el tema de Begoña con el juez de instrucción, señor Peinado, en el 41, y de la jueza de instrucción número 3 de Badajoz, se van a convertir ya en procedimiento abreviado y juicio oral contra los dos. Eso nos lleva al caso Ábalos. Hoy se levanta el telón del caso Ábalos. Hasta ahora no, porque como tenía eso del suplicatorio pendiente, pues oye, pues todavía no había sido posible. Han entrado y de qué manera el juez, que se llama Leopoldo Puente, Sala Penal del Supremo. A ver, investiguen a este señor. Inmuebles, cuentas corrientes, sociedades, vehículos de él y de su hijo. Y además investiguen la relación de comunicaciones por móvil, por WhatsApp, por email, por lo que sea, entre este señor, Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres, Aldama, etcétera, etcétera, etcétera. Además, no se ha quedado corto su señoría, dice, además quiero saber qué pasa con esos pisos de Alcalá 25, los de las señoritas. ¿Quién lo pagaba y para qué se usaba y tal? Eran dos Atocha y Alcalá, sí. Y además, dice ya, para terminar, esta chica, Jessica, la contrataron dos empresas del Ministerio de Transportes. Y a ver, que vengan los responsables. Sí, también a declarar la novia, que luego se la adjudica a Coldo. O sea, tiene la cara dura, era novia, pareja, donde la acompañaba a esos viajes y encima quiso cargar la novia. Bueno, eso nos da igual. El hecho, a quien nos las cargó de veras es a los contribuyentes españoles, que las puso a cobrar del presupuesto del erario público. Tanto en una filial de Traxa como en dos compañías que dependían del ministerio que él dirigía que la cosa tiene guasa. Yo tengo una información que no puedo dar más datos, pero creo que Coldo, que ha sido su guardaespaldas, su persona de confianza, no se va a tragar todo el marrón. Creo que va a hacer una declaración poniendo las cosas en su sitio. Al estilo Aldama, digamos. Al estilo Aldama. Y Aldama también. Yo creo que en unos días va a haber alguna declaración, o van a pedir, tanto Víctor de Aldama como Coldo, van a pedir declarar, porque no están dispuestos a que se vaya de rositas el que es hoy ministro Víctor Torres y Ábalos, y que se traguen todo el marrón Víctor de Aldama y Coldo. Ojo, y tampoco el mediador. Por lo tanto, creo que puede haber un avance en los próximos días. O sea que en 15 días, porque esto es el día 18 de febrero, Ábalos se va a sentar en el banquillo de los imputados en la causa esta en el Supremo, contestando pues todo lo que la UCO averigüe de su patrimonio, de sus inmuebles. Sí, que ya tendrán el informe, porque operan con mucha rapidez. El chalet de no sé qué sitio de Cádiz, de otras propiedades. En fin, bueno, que esto va a ser, este mes va a ser de escándalo. No, yo creo que va a ser de escándalo y además va a avanzar enormemente en la instrucción. Y además tengo yo unas buenísimas referencias del instructor, de Leopoldo Puente, que siendo además un magistrado que se le tacha de progresista, está actuando con una rigidez que es como debe de actuar, porque uno puede pensar de una manera u otra, pero luego a la hora de enjuiciar tienes que ser lo suficientemente objetivo. Podremos decir entonces, don Miguel, eso de
Menos mal que hay jueces en Madrid. Sí, exactamente. Se decía de Berlín Sí. en tiempos Y del que emperador. todo esto ya tiene fecha de caducidad. Eso. Y el capo mayor va a continuación, el número 1. Bueno, veremos a ver. Don Miguel Bernat, un placer enorme tenerte en el programa. Te agradezco mucho que hayas pasado Muchas este rato con gracias a nosotros y nos vosotros. hayas puesto al día en 3 de los temas en los Más que importantes. Manos Limpias tiene un papel fundamental. Y luego está el otro, el del fiscal, ojo, Sí, sí, que ese también va a caer espazurrado. Ese hoy, digamos que lo dejamos porque si no el menú ya es muy goloso y para los que tenemos el azúcar alto no sé yo si nos va a sentar bien o mal. Empezamos el recorrido internacional con los aranceles y las sanciones impuestas de Estados Unidos a China, la respuesta de China que ha sido pues muy contundente y que cambia bastante la consideración de lo que fueron los hachazos a México y a Canadá. Nada que ver. Vamos a ver el detalle. China planta cara a Donald Trump y anuncia una batería de contramedidas. El mismo día que entran en vigor los aranceles impuestos por el gobierno de Trump a los productos chinos, Pekín contraataca. Anuncia que impondrá aranceles del 15% al carbón y al gas natural licuado procedente de Estados Unidos y de un 10% al petróleo crudo, la maquinaria agrícola y algunos automóviles. El país asiático también abre una investigación antimonopolio contra Google, el gigante tecnológico norteamericano. China es el único país que sufre y planta cara a las consecuencias de los aranceles estadounidenses después de que Trump haya paralizado durante un mes los gravámenes a México y a Canadá. Sin embargo, el republicano tiene previsto hablar en las próximas horas con el presidente Xi Jinping, por lo que los gravámenes están en el aire. Ahora, las tierras raras de Ucrania son el próximo objetivo del republicano. Quiere llegar a un acuerdo con el gobierno de Zelensky para que Ucrania dé las tierras raras a Estados Unidos a cambio de la ayuda militar. Las tierras raras son un grupo de 17 minerales entre los que se encuentran uranio, litio y titanio, imprescindibles para la fabricación de vehículos eléctricos, teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos. Precisamente Ucrania cuenta con una de las mayores reservas de titanio y mineral de hierro, además de campos de litio sin explotar y enormes depósitos de carbón. Su valor se aproxima a los 26 billones de dólares. Mientras tanto, la Unión Europea se prepara por si Trump hace realidad su amenaza de imponer aranceles. Bruselas reitera su disposición al diálogo, pero advierte medidas si se ve afectada por restricciones comerciales que consideran injustas. Quiero hablar de los aranceles, de las sanciones y de este enrarecido mundo de la diplomacia del arancel con el profesor Tom van der Heyden del OBS Business School. Muy buenas tardes y muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer. Bueno, lo de China sí que va en serio, lo otro ya veremos. Tardaremos un mes en saber si a Trump le parece que cumple México y Canadá, pero lo de China, a pesar de esa conversación que tienen pendiente el presidente chino y el presidente americano, esto ya va muy en serio, muy focalizado a Google, a no vender según qué tierras raras estratégicas y sobre todo pues a esas sanciones declaradas, 10 no, incluso 15, ¿no? La respuesta de China es: yo no me pongo de rodillas, eso de que es usted el que ordena las cosas conmigo no va a valer. Efectivamente, la verdad es que tampoco no nos debe de sorprender porque mientras Canadá y México están claramente en una situación bastante débil, porque Canadá el 75% de sus exportaciones van a Estados Unidos, en el caso de México incluso llega al 80%, y claro, los hace muy dependientes de su vecino más inmediato, ¿no? En cambio, China se ha ido preparando desde el último mandato de Trump, en el que sí que ya sufrió bastante de la guerra comercial, digamos, en aquel momento. En estos momentos China está más preparado, ¿no? Depende bastante menos de Estados Unidos en cuanto a su comercio. Ha ido diversificando sus exportaciones, se ha ido preparando, ¿no? Y tiene efectivamente este as muy importante que son los minerales críticos, en el que estaba también, bueno, previsto que iban a actuar en esta línea, ¿no? Y lo han hecho y seguramente todavía pueden ir a más en este sentido.
Y ahí nos preguntamos todos, ¿y con Europa qué? ¿Cuándo abre la carpeta Donald Trump de Europa y qué planes trae para con Europa? Europa ya ha dicho que, bueno, que se considerará lo de comprar más gas, más petróleo norteamericano. También ha dicho que, bueno, se considerará incrementar los gastos en defensa, pero no tenemos o no se conoce el plan de Europa, caso que la amenaza de aranceles también nos afecte. Pues efectivamente nos pilla a los europeos en bastante mal momento, ¿no? O sea, no olvidemos que hay una guerra activa en territorio europeo. Hay las principales economías europeas, tanto Alemania como Francia, están pasando por un momento muy difícil. Y la verdad es que nos pilla en un momento difícil con el que la Comisión Europea, la verdad es que tiene las manos llenas, ¿no? Ya hay ciertos indicios que el último año en varios países, por ejemplo, lo del gasto en defensa, han ido aumentando. Esto fue un aviso ya del último mandato de Trump, pero me temo que no va a ser suficiente, ¿no? Que Trump quiera hacer más gestos. Para él todo al final es un gran juego de negociación en el que quiere conseguir más fuerza para Estados Unidos. Y efectivamente Europa no está muy bien preparado para de alguna forma ir en contra de estas medidas, ¿no? No tiene la potencia de China, no tiene un as como las tierras raras y va a ser complicado contrarrestar lo que fueran las medidas de Trump. Pues sí, la verdad es que sí, estamos todos muy expectantes ante todo esto y las alegrías de los mercados de valores, porque, por ejemplo, el español es como, bueno, esto ya, pues ya como que ha pasado, no ha pasado, no ha pasado, está por empezar a pasar, si acaso, ¿no? Pero bueno, los inversores son dueños de sus decisiones y parece que nos han tomado muy en serio el nuevo mundo en el que entramos, el de la diplomacia de los aranceles. Profesor Van den Heyden, muchísimas gracias por aparecer en nuestro programa, por contarnos su opinión al respecto. Iremos hablando de cómo se van perfilando estos aranceles, si a usted le parece bien. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a usted. Bueno, tengo que completar actualidades en Estados Unidos. Ya han empezado a llegar a Guantánamo algunos de los inmigrantes ilegales. Saben que la administración Trump dijo, oiga, no hay problema, tenemos la base de Guantánamo, hay 30.000 camas libres, vamos a ir mandando inmigrantes ilegales. Supongo que son aquellos que no sabemos a dónde devolverlos o que en su país no los quieren recoger. Los van a ir acumulando a Guantánamo. Han empezado a llegar los primeros aviones con los primeros que están por llegar a ese sitio. Tengo que contarles también que la administración norteamericana está trabajando a tope en este tema de la inmigración y que su máximo responsable, el antiguo senador Marco Rubio, ha llegado a un acuerdo con Bukele, con el presidente de El Salvador, por el cual todos los salvadoreños que cometan crímenes en Estados Unidos van a ser enviados a las cárceles de El Salvador. Con lo cual, pues por ahí ya van solucionando el problema de los criminales de origen salvadoreños. Tengo que contarles también, aunque no tenemos imágenes todavía, abandonamos el territorio salvadoreño para no mezclar ideas, ¿no? Y bueno, ha habido un tiroteo significativísimo en Suecia, en una escuela de mayores donde hay 10 víctimas ya. No es una cuestión política lo que dice la policía sueca en sus primeras indagaciones, más bien pues alguna trifulca entre los que iban a esa escuela o alguna bronca que no tiene implicación de carácter xenófoba, antisenófoba o religiosa. Eso es lo que de momento concluye la policía sueca. 10 muertos en este tiroteo que se ha saldado en una escuela para mayores. Y de ahí nos vamos al Congo, porque las cifras son escalofriantes. Resulta que en el Congo han aparecido de repente, ha habido, es verdad, eso es cierto, ha habido en las últimas semanas combates entre el ejército congolés y un grupo rebelde llamado Movimiento 23 de Marzo, M23 se llama. Eso fue hasta la semana pasada y de repente han aparecido más de 2.000 cadáveres enterrados en la ciudad de Goma, en el noroeste de la República Democrática del Congo. 2.000 cadáveres hacen que el interés informativo de los periodistas que nos miramos la actualidad pues nos obligue a hablar de ello para que ustedes estén alerta,
porque estos enfrentamientos casi nunca vienen solos. Y de ahí a contarles algo de la actualidad en Alemania, y perdón por los saltos de país a país, ¿verdad? Pero en Alemania va a haber elecciones el 23 de febrero, falta poquito ya, y algunos andan muy preocupados, algunos, el establishment alemán, la Großen Koalitionen, está muy preocupada por los liberales, la izquierda sutil y la derecha blandita, el CDU, están muy preocupados porque Alternativa por Alemania, un partido que fundaron unos profesores de economía, pues está solo 2 puntos por debajo de la CDU. ¿Y esto cómo es posible? ¿Podrían ganar las elecciones? Podrían. ¿En base a qué? Pues en base a un concepto muy claro, y es que para los alemanes el tema central de estas elecciones es, 1, la crisis económica, y 2, sobre todo también, el tratamiento que damos a los inmigrantes. Están todos muy en contra del partido de Angela Merkel, porque recordarán que en la crisis con Siria Angela Merkel fue la que dijo que vengan 1 millón, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues los alemanes están con eso que trinan. Y la respuesta la van a dar en estas elecciones y probablemente vaya a favorecer los intereses de Alternativa por Alemania, el grupo que está en Patriots con Santiago Abascal y con otros gobernantes europeos. Momento para hablar de la droga. Hay imágenes que no os podéis perder y ya sabéis que estamos todos en conjurarnos para que esto cambie porque no hay derecho que esto sea tratado como un problema de salud. Os enseño algunas imágenes y ahí me tendré que quedar, pero bueno, de momento bien va que conozcáis la realidad de cómo está este asunto candente en la sociedad española. 40 detenidos en Cullera, Valencia, porque cultivaban drogas y, atención, es que tenían 31 pinchazos ilegales eléctricos con los que calentar las plantitas. Claro, las plantitas crecían, que ¿de qué manera? Parece la selva oceánica. Y se tuvo que cortar el suministro eléctrico de la zona por el riesgo de electrocutarse cuando levantaban las plantitas. Menudo tinglado el que tenían ahí. Ahí está este hombre con las máscaras arrancando las ramas de droga. De ahí nos vamos a otra situación bastante curiosa, porque viene a reflejar lo que yo os digo siempre. Cuando levantan un lugar de narcopiso, de drogas, en fin, en la ciudad, como este que veis ahí en pantalla, resulta que ¿qué se encuentran los agentes del orden? Pistolas, ¿qué se encuentran los móviles? ¿Qué se encuentran los agentes del orden? Dinero en efectivo, siempre la misma historia. Drogas, por supuesto, en este caso hachís y cocaína, pero luego aparecen las armas, los móviles, el dinero en efectivo, drogas de otro tipo para no perder el mercado, ¿ves? Cocaína, ¿ves? Útiles, bueno. Esto es lo normal en un narcopiso. No hay ciudad española en la que, en cualquier barrio, el que queráis, encontramos narcopisos fácilmente. Y bueno, quiero enseñaros las imágenes cumbre del día de hoy, como decía aquel ministro que tuvimos de Trabajo, Javier Arenas. Ese camión que ven ahí delante es un camión, esto es cerca de Mérida, en Extremadura. Bueno, la policía persigue al camión, el camión lleva 500 kilos de droga y al final acaba volcando y descubren el alijo en camión, es como un camión enorme de transporte internacional, ¿verdad? O sea, aquí no se corta nadie un pelo. 500 kilos, bueno, pues 500 kilos deben dejar un buen remanente de dinero, ¿no? Bueno, y ahí están los enormes fardos de la droga que yo quería que vierais para que ahora no podéis discutir con ese cuñado pelmazo que esto está bajo control. ¿Qué va a estar bajo control, hombre? Si esto es lo que sale un día de lo que podemos ver en imágenes, que la mitad de las operaciones no las tienen las imágenes o pasan de día a día, la verdad. Bueno, y vamos a una buena noticia que tiene que ver con la inmigración ilegal en España. Nos la va a contar Marien Vallejo, pero ya os adelanto que en enero están llegando menos inmigrantes ilegales a España.
La inmigración ilegal sigue siendo uno de los principales problemas de España. Estamos en el segundo mes de este nuevo año, pero ya ha salido el balance de llegadas realizado por el Ministerio del Interior. Este en concreto corresponde al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de este año. En total, en el primer mes del 2025 han llegado 5.456 ilegales, lo que supone un 32,4% menos que en el mismo periodo pero del 2024. Unos datos que podrían reflejar alivio para muchas personas, pero con los que hay que fijarse sobre todo en las rutas. Por vía marítima, a la península y a las Islas Baleares han llegado 609 ilegales, un 13,4% menos que en el 2024. Por la misma vía, en Canarias, han llegado más de 4.700, lo que supone también una bajada en comparación al año anterior. Sin embargo, como vemos, Canarias sigue siendo la ruta con más llegadas de toda España. Esa tendencia de bajada termina si hablamos ahora de la situación de Ceuta y Melilla. Por vía terrestre han llegado 95 ilegales, poco más de un 2% con comparación con el año anterior, con 2024. Hay que recordar que al cierre del 2024 Canarias batió todos los récords en este sentido. Al archipiélago llegaron más de 40.000 inmigrantes, lo que supuso la mayor cifra de toda la historia. Y en el lado contrario nos encontramos con el resto de Europa. En 2024 entraron casi 240.000 ilegales, un 39% menos que en 2023. Todo esto según datos de Frontex, la Agencia Europea de Control de Fronteras. La mayoría de los inmigrantes ilegales que llegaban a otros países europeos eran sobre todo procedentes de países como Túnez o Libia. Ahora, esa ruta favorita de estos inmigrantes es Canarias. No conocemos todavía los datos de este año, pero se prevé que la tónica sea la misma, baja de la Unión Europea y subida en la ruta canaria. Y os ruego vuestra comprensión a la hora de entender que si queréis que vuestras ideas políticas, éticas, morales, de lo que debe ser el futuro de España, encajen antes de que haya elecciones, en el cuerpo electoral de la sociedad española, pues ¿qué tal si pensáis que eso tenéis que hacerlo a través nuestro? ¿Qué tal si decidís ayudarnos para que esas ideas nosotros las podamos expandir al conjunto de la sociedad española? Para eso necesitamos vuestra ayuda, para crecer y para alcanzar todos los rincones con esas ideas. Si lo veis igual que lo veo yo y estoy muy convencido de lo que estoy diciendo, no dudéis en llamar al Club de Amigos del Toro Televisión. Ahí tenéis el teléfono 91 616 2464 y en 5 minutos os vais a poder incorporar a esa enorme familia y nos vais a poder ayudar para crecer y difundir esas ideas que compartimos en un elevado porcentaje. Me piden en el club que os anuncie que el próximo 24 de febrero se van a callejear por Madrid, en este caso por el barrio de las Letras del Parnaso o de los Comediantes, del brazo del guía Javier Sardón, quien nos va a hacer una visita de 2 horas magnífica. En ella vamos a ver el Paseo del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli, subiremos por la carrera de San Jerónimo hasta la Plaza Canalejas, sin perdernos en el callejeo todos esos callejones del barrio, de tascas, tabernas, pastelerías, antiguos corrales de comedia, hasta alcanzar la Plaza Santa Ana, la calle Huertas y finalizando el recorrido en un lugar magnífico que es la Puerta del Rey del Jardín Botánico. Si os interesa el paseíto matinal el lunes 24 de febrero, no olvidéis reservar en el mismo teléfono que dije antes, porque las plazas son limitadas y esto pues os podéis llevar el chasco de que, ay sí, tenemos que ir, ya llamaremos, y al final resulta pues ya no hay plazas, ¿verdad? Bueno, nos vamos a publicidad. Las 8:02, un momento en el que no desperdiciaremos ni un segundo. Vamos al ataque a la mesa de análisis político con unos invitados que les presento a continuación. En primer lugar, don Juan Peña, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho tiempo hacía que no pasaba por aquí. Sí, pero es un placer estar aquí, como siempre. Diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Ya han empezado las sesiones? No, bueno, concejal presidente. Concejal presidente del Distrito de Barajas, del Ayuntamiento de Madrid. Vale. Bueno, a lo que vamos. Vamos a atender el rigor informativo, pero yo pensaba que le podía felicitar porque lo de las vacaciones de la Asamblea a mí me tiene bastante preocupado. No es el caso. Don Luis Suñer. Pues muy buenas tardes. Luis Suñer es economista y además vicepresidente de Acción Liberal.
Pues todo bien, todo correcto. Bueno, me gustaría empezar por algo que es un poco tangencial a lo que en nuestro criterio son los temas del día, de la política, del rifirrafe, todas estas cosas, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia en la que dice que los refugiados que vivan en Europa, refugiados, tienen la obligación de aprobar un examen de lo que ellos llaman integración cívica. Y esto, pues, en cierto modo es un avance, sobre todo para aquellos países donde han admitido, estoy pensando en Angela Merkel, tantos y tantos islámicos que venían de Siria, pero que a lo mejor eran afganos o iraquíes o no sé qué, o tal y cual, les dieron la carta de naturaleza de refugiados políticos, pero pues no estaban sometidos a ese examen de integración cívica y por lo tanto pues en Suecia, antes hemos hablado de un tiroteo en Suecia los suecos están desesperados. Hay ciudades enteras donde no se atreven los suecos a salir a la calle, dicho sea de paso que algo me conozco aquella sociedad. ¿Algún comentario, Juan? No, únicamente resaltar, a mí me parece una medida positiva por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que bueno, pues va a favor de fomentar la integración de estas personas que llegan a nuestro territorio, ¿no? a los territorios, a los países europeos. Hay que tener en cuenta también que se hace con personas que ya están ciertamente integradas y bueno, pues es como la típica escuela de adultos que podemos tener aquí o escuela de personas mayores, ¿no? que vienen pues a aprender un idioma o que vienen a aprender nuestras costumbres. Yo en el distrito de Barajas, por ejemplo, tengo una escuela de adultos que en ese sentido, pues la gente que llega de fuera funciona bastante bien y se integran bastante bien. Ojalá esta obligación por parte o sugerencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues sea efectivo y consiga que las personas que vienen de fuera a nuestro territorio, a los países europeos, pues consigan integrarse. Don Luis. Bueno, yo no soy tan optimista, ¿no? O sea, creo que un examen pues es algo que uno se acerca, lo hace en una hora o dos o el tiempo que se precise y después continúa con la actitud o con la costumbre que uno tenga. Bueno, para llegar a ese examen hay que decir, si habéis leído la noticia entera, es que hay que pasar un periodo lectivo de unas 500 horas, o sea que no debe ser tampoco algo ligero. Es más, todo viene a raíz de este chico de 17 años que ha suspendido el examen y por el cual le han sancionado y le han obligado a devolver los 10.000 euros que le habían adelantado de préstamo. Pero, por ejemplo, pues es un trámite, pero es un trámite serio, si se hace bien, en el que, pues, por ejemplo, decir a los que llegan refugiados, oye, aquí las niñas no se pueden vender ni casar. Eso está claro. Y ni la ablación está permitida. Y aquí las mujeres tienen unos derechos, en fin, bla, 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 bla. Bien, espero que sea positivo, como decíamos antes. Sí, pero bueno, eso es la ley, ¿no? Entonces el cumplimiento de la ley nos obliga a todos. Entonces, y como diría aquel, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, bien, está bien que te la hagan conocer, ¿vale? Pero lo que estaría mejor es que te la hagan cumplir. Bueno, vamos con el primer toro de la tarde, judicial, ¿se entiende? Porque tenemos un problemita en el juzgado de Juez Peinado. Y es que su señoría, analizando el papel que juega esta asesora que eligió Begoña Gómez, que se trajo del mundo de la empresa privada, que la colocaron con rango de directora general de un ministerio en Moncloa, sí, pero para hacer pues las cosas, pues, la asistenta administrativa de los tinglados económicos de Begoña Gómez, pidiendo dinero a clientes para que financiaran las cátedras, resolviendo... Ahora hay que reclamarle a este que no ha pagado lo que nos dijo. Bueno, pues de eso se encargaba la chica esta, que se llama María Cristina Álvarez, que ya había ido a declarar como testigo a la causa contra Begoña Gómez, pero ahora su señoría dice que no. Que mire usted, ahora considérese investigada y además vamos a investigar sus comunicaciones con la gente de la Universidad Complutense. Vamos a investigar también pues toda esta relación que tenían con ese empresario Juan Carlos Barrabés, que les enseñó a esquiar en Benasque y todo eso, ¿verdad? Y venga a declarar el día 29 de febrero ya con abogado y ya como imputada en la causa. Vamos a verlo.
Cristina Álvarez pasa de testigo a investigada. El juez Peinado le ha citado a declarar el próximo día 28 y ve indicios para imputarle por 2 delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. A ella se le conoce por ser la asesora de Begoña Gómez en Moncloa. Desempeñaba para ella distintas funciones que desde el gobierno nunca han llegado a aclarar. Puedo decir que tenemos toda la confianza en la justicia, que la verdad se abrirá camino, porque aquí, como siempre hemos defendido, no hay caso. Coordinaba su agenda, hablaba con empresas del IBEX e incluso les pedía financiación para su máster de la Complutense. Además, acompañaba a Begoña Gómez a las reuniones de la cúpula de la UCM. En el Senado se acogió a su derecho a no declarar. No contestaría a las preguntas que me formuló. Pero ya en su anterior declaración ante el juez que instruye el caso Begoña, se describió como la persona de confianza de la mujer del presidente. Según fuentes que estuvieron presentes en esta declaración, Cristina Álvarez cayó en varias contradicciones. No aclaró si fue contratada por Presidencia o, por el contrario, obtuvo su trabajo a dedo gracias a su amistad con Begoña Gómez. Ambas coincidieron casi 20 años en el Inmark, consultora que dirigía la mujer de Sánchez. En el auto de su citación, el juez Peinado ha pedido también el registro de las llamadas realizadas y recibidas desde su teléfono móvil desde que fue contratada como funcionaria de Moncloa hasta día de hoy, lo cual incluye los teléfonos vinculados al Instituto Empresa y el Africa Center, la Organización Mundial del Turismo, las empresas que habrían creado el software de Begoña Gómez para la universidad y los contactos vinculados a la Complutense. El magistrado también ha pedido saberlo todo sobre su registro de llamadas vinculadas al empresario Carlos Barrabés, uno más en la causa abierta contra Begoña Gómez y a quien la Audiencia Provincial de Madrid impidió al juez Peinado recientemente poder registrar su vivienda y entramado empresarial. Luis, dime una cosa. En el rango, la estructura familiar, ¿dónde se pone el fin a los que tienen derecho a asesor, a asesora, a asistente, a asistenta, a secretario o a secretaria? ¿Los cuñados entran, por poner un ejemplo, o no? Hemos visto que el hermano tiene uno que le escribe unos correos muy bonitos que dice, querido hermanito, ¿verdad? Hemos visto esta otra que la traen, la fichan, la hacen directora general, rango, pagamos los españoles, aquí que no falte de nada. Yo lo que me pregunto es, ¿dónde termina eso? ¿Los padres de Pedro también tienen un asesor que les organiza las finanzas? ¿Cómo es esto? Bueno, yo creo que esto está, en principio, poner un asesor cuando tienes o sea, a tus primeros descendientes o tu marido, incluso si tu padre se dedicara a algo en especial, pues también te pongo un asesor y lo pagamos los contribuyentes, ¿no? Lo cual no es tan solo el nepotismo, ¿no? de colocar, ¿no? a amigos, primos, familiares en puestos de la administración, como es el contratar personas para que te asistan en tus actividades privadas y que lo paguemos los contribuyentes. Con lo cual, básicamente, y viendo a la asesora, bueno, entre comillas asesora, ¿no? Pagada con el dinero del contribuyente, lo que vemos es que la administración, ¿no? dirigida por el Partido Socialista, al final en su declive pues está salpicada de corrupción, pero no solo de corrupción, sino que tienes personas dentro de la administración que no saben que sirven a quien les paga, y quien les paga es el contribuyente. No les sirven al partido, pero no se dan cuenta de que ellos a quien deben servir es al contribuyente, que es quien les paga. Bueno, yo creo que sí se dan cuenta que lo paga el contribuyente. Les parece bien. No, de hecho, cuando justifican las subidas masivas de impuestos que hacen, que son discriminadas, que hacen que empresas cierren, que autónomos no puedan levantar la persiana, que los trabajadores estemos ahogados y que nos cueste mucho, que cueste mucho a los españoles llegar a final de mes, resulta que nuestros impuestos, donde van, es para pagar con dinero público este tipo de personas, de asistentes personales pagados con dinero público. Y nos escandalizábamos hace unos años cuando decíamos, joder, es que el Falcon lo utilizan a todas horas, van a todos sitios, a bodas y tal. Cierto. Ya no se habla del Falcon porque ya lo vemos como pequeñito, porque ellos lo ven normal. Y cuando Pilar Alegría dice, es que no hay caso, claro que no, porque para ellos no hay caso porque lo ven absolutamente normal. Han puesto al fiscal general del Estado a su servicio, ponen todas las instituciones
a su servicio. Se ríen en nuestra cara a todas horas y encima los malos somos nosotros o los medios de comunicación que dice que todo se basa en panfletos y en no sé qué más. Pues no, ¿verdad? Pues esto se está pagando con todo el dinero de los españoles y esto es una de ellas que hemos conocido, pero podemos conocer muchísimo, muchísimo más. Tengo yo muchas ganas de entrar con la retroexcavadora en la Moncloa y el día que pueda lo haré y averiguar de esos casi 1000 asesores que tiene Sánchez, cuántos van a trabajar cada día. Verás tú qué sorpresa nos llevamos. Por cierto, o lo digo hoy o callo para siempre, así es que mejor lo voy a contar hoy. No se puede tener memoria, este es un país de gente con poca memoria. El que tiene mucha memoria, ese es confiable, ¿no? Tiene mucha memoria. ¿Qué es esto de la consultora Inmark? Ustedes lo han oído de corrido en el vídeo, dice, este es el lugar donde Cristina Álvarez era la secretaria de Begoña Gómez, que era dueña, codueña o administradora de la sociedad Inmark. Bueno, pues hombre, es que Inmark tiene una historia preciosa. No era una consultora, lo que era una empresa que hacía encuestas en la calle, a pie de calle. Tenía una tropa, ese fue el problema que tuvo, la tropa, que en pleno agosto pues se dedicaba a parar a la gente, no sé si solo actuaba en Madrid o en cualquier provincia, da igual, en España hace mucho calor en todas partes, y a puerta fría llamaba en las casas y decía, mire, una encuesta que quiero preguntarle a propósito de, ¿usted lleva calcetines en agosto? Yo qué sé, lo que fuera, ¿eh? Bueno, eso hasta ahí no tiene más interés, que yo no tendría por qué haberme enterado de qué es lo que hacían en Inmark si no fuera porque los trabajadores se llevaron a los juzgados de lo social a la empresa que administraba Begoña Gómez, porque los contratos que hacía la gente que se lo curraba con las encuestas eran leoninos. Cobrabas a partir de hacer 800 encuestas, la cifra me la invento, una barbaridad de encuestas. Era imposible acceder a ese número de encuestas y la gente cuando lo veía a las 3 semanas de trabajar allí, lo dejaba y ni siquiera reclamaba el dinero que le toca como liquidación de ese trabajo prestado. Eso dio que algunos se asociaran y llevaran a la empresa a los tribunales. Así es que ya está bien de tanta presunta dignidad de la consultora Inmark. No, la consultora Inmark era una casa donde se explotaba a las ciudadanas y a los ciudadanos obligándoles a hacer una cantidad de encuestas que era imposible que nadie realizara, pero eso te dabas cuenta una vez estabas metido en la rueda catalina de hacer cada día encuestas y machacarte los pies en el caliente asfalto del verano madrileño. Bueno, cambiamos aquí de asunto. Algunas chapuzas de la trama que tenéis que conocer. Correos del caso Koldo interesante y que salpican, salpican a Correos, a la empresa Correos. ¿Por qué? Pues porque deslizan que han hecho un contrato irregular y que esta compañía Correos, cuando la presidía un tal Serrano, que había sido jefe de gabinete de Sánchez, resulta que le envió a la trama el contrato de una chapuza que iban a hacer antes de que la licitación se hiciera pública. Por eso el correo que titula La Razón han empezado la casa por el tejado, es decir, una chapuza descomunal. Y ya si lo queréis en junto, porque partirlo tampoco merece la pena, resulta que han descubierto, ahora lo vais a ver, no sé si alguno de ustedes cree en las coincidencias, yo lo estoy dejando, cada vez menos, pero resulta que el PSOE tuvo un plus de 5 millones en su financiación privada, justo en el tiempo en el que Aldama dice que sus mordidas servían para la financiación de campañas electorales. Que eso a mí no saben cuánto me llega a cuadrar, porque la financiación de los grandes partidos siempre es un problema y nadie le va a decir a la señora Pano o a cualquier otro, no, oiga, llévese, aparte, uy, me causa dolor en los ojos siento al ver esas 2 bolsas con 90.000 euros que me trae usted, señora Carmen Pano. No, eso no pasa. Entonces, bueno, hombre, la hipótesis no probada judicialmente por ahora de que esto fuera una especie de segunda maquinaria que servía para que muchos se forrasen y a lo mejor para que entrase dinerito fresco en el partido. No sé cómo lo veis. Juan. Bueno, ya hemos visto y se está demostrado que Aldama entraba en Ferraz como Pedro por su casa, ¿no? Y ya hemos visto lo que es Aldama.
y los negocios que lleva Aldama con todo el Partido Socialista, cosa que han intentado desmentir continuamente y que en el juzgado en el Tribunal Supremo se ha demostrado prueba por prueba con mensajes como esos de Reyes Maroto, que decía que no tenía relación con Aldama, porque Reyes Maroto, por ejemplo, se acuerda mucho de Franco, tiene una memoria estupenda para acordarse de Franco y del franquismo, pero no se acuerda de los mensajes que mandó hace 42. Pocos años, nada más y nada menos que 42 con Aldama, que para no conocerle, oye, está bien, yo creo que no tengo ningún mensaje con 42 mensajes con alguien que no conozco, pero bueno, esta es una más, ¿no? Si 42 mensajes de un hombre a una mujer son un noviazgo. yo creo que sí, que si fuera el marido de Reyes empezaría a sospechar, ¿no? En cualquier caso. Eso era una maldad por mi parte, que retiro inmediatamente. No quería decir eso, lo que quería decir es que como para no conocer al tío mandarle 42 mensajes es un poco exagerado, ¿no? Luis, ¿tú tienes algún caso, tal vez algún afán que tengas por ahí que te escriba desesperadamente cada noche? No lo tengo, pero vamos, y me acordaría, ¿no? No es como Reyes Maroto o el ministro Torres. Yendo a correos, ¿no? Donde el amigo de Serrano, bueno, el amigo de Pedro Sánchez, el señor Serrano, ¿no? Dejó un agujero de 1.500 millones. Entonces, es inconcebible, ¿no? Poder dejar en tan poco tiempo un agujero tan grande, ¿no? Llevando a la ruina a una compañía pública. Entonces, yo la primera conclusión que saco es que, independientemente de su ineptitud, realmente estaba ejecutando instrucciones, ¿no? Y ese dinero se ha perdido en multitud de cuestiones. Una de ellas es esta de 8 millones, que es probablemente el chocolate de 8 millones. Pero frente a 1.500, o sea, imaginemos cuánto, ¿no? O sea, cuánto de esto, ¿no? Se habrá producido en la trayectoria del amigo de Sánchez al frente de Correos. Bueno, vamos al plato fuerte de la jornada. Pero eso va a ser después de la publicidad. Primero nos vamos a la publicidad, volvemos en 2 minutos y vamos al plato fuerte, que ya os adelanto que es que han subido el telón en el Supremo del caso de Ábalos. Tela. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor, que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados.
Les he prometido plato fuerte a la vuelta de publicidad y plato fuerte van a tener, porque hoy se abre el telón o se sube el telón del caso Ábalos. El juez de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, pues ha hecho un auto que es descomunal. ¿Por qué? En primer lugar porque, claro, hasta ahora no podían hacer nada de todo esto porque él estaba aforado y era diputado, aunque estuviera en el grupo mixto, y no se le podía investigar. Y él decía que era inocente y tal. Bueno, ya lo veremos, yo no quiero prejuzgar. Aquí está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, político y moral que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ábalos también. Ahora, la cosa pinta mal porque el magistrado en el auto dice, bueno, que venga aquí Ábalos, que venga su hijo Víctor, también que venga, que le investigue la AUCO en cuanto a pues lo que tenga en el mundo, ¿verdad? Cuentas corrientes, coches, inmuebles, participaciones empresariales, compras de pa' aquí, de pa' allá. Y el día 18, que es dentro de 15 días, que venga aquí, se lo revisamos. Y además el magistrado dice, bueno, pues está ahí, esto es normal, ¿no? Ya veremos qué le encuentran o qué no le encuentran. Pero es que el magistrado quiere saber muchas cosas más. Quiere saber, por ejemplo, cita como testigo al jefe de gabinete de Montero. Y anda, ¿y esto? Y bueno, porque debe querer saber o debe tener probado algo que quiere contrastar de la relación en la trama de entre unos y otros, cómo se estructuraba. Porque también ha pedido lo mismo de Ángel Víctor Torres, todas las comunicaciones que tienen con Torres, Ábalos o fin la trama, con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Así que el señor juez del Supremo investiga a la vez al gobierno y al PSOE. Ah, caramba, interesante. Y luego hay dos piezas que me parece que son la salsa del asunto, ¿no? Por un lado, dice el instructor que quiere saber esto de los pisos donde presuntamente y según Aldama, se propiciaban algunos encuentros no demasiado lícitos, moralmente hablando. El piso de la calle Atocha 25, ¿a esto quién lo pagaba? ¿Y quién iba? ¿Y a qué hora? ¿Y cómo? Y, esto puede ser tremendo, ¿no? Y ya termino. También quiere saber su señoría. No se le ha escapado un detalle a su señoría, por lo que parece. La exnovia llamada Jessica, la que viajaba y cobraba por viajar con el ministro. Esta señora fue contratada por dos empresas que dependen del ministerio de Ábalos cuando Ábalos era ministro, o incluso un poco después. Que vengan los señores representantes legales de estas empresas, que lo vamos a discutir un poco. Oye, esto va a ser, bueno, menudo Waterloo nos espera el día 18 y posteriores. Vamos a verlo todo junto. Acelerón judicial en la trama Koldo. El juez del caso pide a la UCO que investigue el patrimonio de José Luis Ábalos y de su hijo Víctor Ábalos. Quiere saber la situación de sus cuentas bancarias, de sus bienes inmuebles o vehículos registrados a su nombre, así como de la posible participación de ambos en entidades mercantiles. El magistrado pide también un informe detallado sobre todas las llamadas telefónicas y los mensajes que se haya intercambiado la trama. Sobre todo, Víctor de Aldama con José Luis Ábalos, Víctor Ábalos y con aforados como Ángel Víctor Torres o Santos Cerdán. Además, quiere identificar a las personas que contrataron laboralmente a Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, en Ineco y en Traxatec. Pero el juez Leopoldo Puente va aún mucho más allá. Le reclama a Víctor de Aldama que aporte en un plazo máximo de 10 días una relación de los pisos que asegura haber facilitado para encuentros con señoritas en los que participaban Víctor Torres, Koldo García y José Luis Ábalos. El juez quiere saber las fechas de los contratos, de las estancias y el pago de todo ello, así como posibles pagos a las señoritas. Para avanzar en la investigación, el juez cita el próximo 18 de febrero como investigados a José Luis Ábalos y a Koldo García. Para este último, el juez ha solicitado realizar una prueba caligráfica para comprobar si su letra coincide con documentos aportados por el comisionista. Más adelante cita a 17 testigos. Entre todos ellos se encuentra Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, Víctor Ábalos, hijo del exministro, Joseba García, hermano de Koldo, la empresaria Carmen Pano y su hija, y Carlos Moreno, mano derecha de la vicepresidenta María Jesús Montero. Don Luis Suñer.
Bueno, aparentemente hay muchas cuestiones que pudieran parecer inconexas y realmente lo que yo creo que el magistrado está tratando de elucidar es cuál es la conexión entre todo ello. Pero fundamentalmente, si nos vamos a la parte menos importante, digamos, como sería el contrato de Jessica, pues yo creo que el magistrado lo que quiere saber es, bueno, quién ordenaba, ¿no?, esas cuestiones. Y los dos que van a comparecer, pues bueno, ellos seguramente no son partícipes de la trama, sino que únicamente han obedecido órdenes por ser una empresa pública y para que no les hicieran la vida imposible. Pero de ahí iremos conociendo cosas. Lo que sí me parece importante es el hijo, ¿no? El hijo como testaferro, ¿no? Es decir, o presunto testaferro, digamos, ¿no? Es decir, que utilices a tu hijo como testaferro, ¿no?, significa que necesitas a alguien, ¿no?, muy próximo y de mucha confianza para esconder todo tu patrimonio. Y yo creo, vamos, yo soy algo pesimista en cuanto al patrimonio porque creo que todo va a estar fuera digamos, de la lupa nacional o española, ¿no? Y encontrarán pocas cosas. Entonces, lo que sí creo que será importante es ver cómo actuaban, ¿no? Y cómo actuaban, pues lo puede llegar a conclusiones a través del resto, ¿no?, de los casos. Hay un dato muy relevante que es la prueba caligráfica del papelito. El papelito, recordaréis, porque claro, es que son tantas las historias que hemos visto que ya uno no se acuerda. Recordaréis que Aldama llevó al juzgado un papelito según el cual había pues una contratación con constructoras que devengaba unas comisiones que alguien se metió en el bolsillo, ¿verdad? Y que, bueno, pues enseguida el interesado dijo que esa no era su letra, que él no sabía nada, que eso era mentira, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, ahora lo que van a hacer es una prueba caligráfica para que un perito caligráfico diga, pues no, eso sí que es su letra. Y eso puede ser, porque eso es... La caligrafía difícil es que no te pillen, sino, ¿verdad? Sí, bueno, yo ya con tantos detalles me pierdo, cada día es una cosa nueva, uno ya es incapaz de seguir toda esta corruptela donde la película El Padrino es un juego de niños ya al lado de esto, porque hay que recordar que Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez. Y si no hubiera saltado esto y hubiera seguido oculto, Ábalos seguiría siendo la mano derecha de Pedro Sánchez, cuya mano derecha era un portero de puticlub. Hay que recordarlo. Y esto ya es dantesco, ¿no?, que ya conociendo o teniendo visos de la trama cuando Ángel Luis Torres era presidente del gobierno de Canarias, le congratula o le felicita o le premia siendo ministro. Es que estamos hablando que hay ministros de España que ahora mismo están siendo o van a ser investigados seguramente por el Tribunal Supremo. Es que es muy grave. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, Xavier? No, te lo digo yo, pues pasará como pasó en Andalucía con los seres, que condenarán, si condenan a Ábalos o a cualquier otro ministro, si finalmente son condenados, el Partido Socialista en el siguiente congreso que tenga de aquí a 3 o 4 años les recibirá con aplausos y vítores, porque el Tribunal Constitucional, que lo tiene ocupado con los suyos, le darán paro a estas personas, a estos corruptos, como Chávez y Griñán. Y eso es una vergüenza que en democracia no se puede consentir. Bueno, hablando de Ángel Víctor Torres, vais a ver ahora otra cosa que se publica hoy en la prensa y que requiere de una explicación más o menos coherente. WhatsApps entre Aldama y el ministro, hoy ministro, cuando era presidente de Canarias, como decías antes tú, sobre negocios con los test del COVID en plena pandemia, cuando los españoles, muchos de nosotros moríamos y otros quedábamos enfermos, ¿verdad? La empresa nos pide cotización. Esto no sé ni enmarcarlo, pero sí sirve para que tengáis una idea clara. A pesar de lo que diga Ángel Víctor Torres, es evidente que tenían una relación, o sea que el hoy ministro no puede negar conocimiento de Aldama cuando le manda este tipo de correos o WhatsApps o lo que sea, que eso da lo mismo, ¿verdad? Incluso el disparate es tan descomunal que también
otros periódicos, van saliendo cosas y cosas y cosas. Otros periódicos recalan hoy en que algunos mensajes de Koldo, el de las discotecas o puticlubs, ¿verdad?, demuestran que Ábalos tenía línea directa con el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. WhatsApps exclusivos revelan que se había intermediado, que la trama había intermediado en favor de la dictadura guineana para la compra de la deuda de ese país, para que alguien la comprara, en fin, no sé qué fondos o no sé qué personas. Esto es bastante tremendo y vamos a dejar la corrupción porque ya nos está entrando dolor de cabeza. Y bueno, dentro de lo que es lo estrictamente político en el día de hoy, hay cosas interesantes también. Por ejemplo, Feijóo y Abascal vuelven a estar a la greña. El entendimiento ha durado poco. Uno se siente presionado por el otro y el otro por el uno. Tómenlo como quieran, casi con una sonrisa. Dice Feijóo, hay una pinza del PSOE y Vox contra el Partido Popular. Bueno, y está muy enfadado porque además ha empezado a decir que hay signos evidentes de que en Vox no se está gestionando bien el partido ese, como el que no tiene nada que ver, pero mete cucharada y dice, oiga, es que es evidente que hay gente en Vox que no está de acuerdo con cómo se dirige el partido. Bueno, no todos van a ser tan bien mandados, no, bueno, bien. Y Abascal que está también que tiñe. Vamos primero a escuchar a Feijóo. Nuestro objetivo es que la era Sánchez finalice. Nuestro objetivo es cambiar el gobierno de España, no hacer oposición a la oposición. La sensación que tenemos de que el primer objetivo de Vox no es que cambie el gobierno, sino hacer oposición a la oposición, que es al Partido Popular. Y eso es muy sorprendente. Vox en las últimas encuestas parece que se está con unos resultados en encuestas parecidos a los que consiguió en el año 2019. Vox ha tenido un bajón muy importante en el año 2023 y parece que ahora está en esos entornos demoscópicos. Pero lo cierto y verdad es que el Partido Popular ha ganado todas las elecciones nacionales en los últimos 2 años. Bueno, ya, bien. ¿Y qué dice Abascal? Muy enfadado también con Feijóo. Dice que, hombre, vamos a ver, ¿quién vota con el PSOE en España y en Bruselas? El Partido Popular. Entonces resulta que a nosotros, a los de Vox, nos hacen partícipes de esa supuesta pinza con el PSOE. Y acaba haciendo un comentario que entra ya en el territorio del humor. Vamos a verlo. Ahí estamos. El comentario que entra en el territorio del humor es lo que dice al final. La verdad es que contando chistes no hay quien los supere. Se refiere al PP, claro está. Porque el desarrollo del correo de Abascal es evidente, ¿no? Dice, hombre, vamos a ver, nosotros no somos los que votamos siempre en Bruselas o aquí en el Congreso con el PSOE. Así es que difícilmente puede decir alguien que hagamos una pinza con ellos. No, bueno, no sé cómo lo veis. Luis. Bueno, al final es el juego de la competitividad entre partidos, ¿no? Es decir, si miramos en el otro lado, ¿no?, vemos que el PSOE y sus compañeros Sumar y su compañero Podemos, pues en realidad los otros, por no defender, digamos, su espacio político, pues han ido decayendo en favor del Partido Socialista. Entonces, si nos vamos al otro lado del espectro, en realidad lo que estamos viendo es una defensa por cada parte, ¿no?, de su espacio político y de sus propuestas, que en este momento no las hay, pero al menos de cuál sería su electorado en unas potenciales elecciones. Con lo cual, yo creo que esto lo vamos a ver de manera habitual. Es decir, por mucho que digamos, no, es que queremos quitar a Sánchez, pero queremos quitar a Sánchez ¿para qué? Por quitarle. ¿Para que todo siga igual? No, tendremos que quitarle para que todo cambie. Entonces, bueno, en ese todo cambie es donde, bueno, pues los españoles decidirán, o van demoscópicamente lo van decidiendo, ¿no?, digamos, cuál es su preferencia. Pero es inútil decir que nuestro objetivo es quitar a Sánchez. No, nuestro objetivo no es quitar a Sánchez, es cambiar las cosas para que esto no suceda.
Bueno, todo es mucho cálculo político. Dice, si suben las encuestas estos y se marcha Juan García Gallardo, este es el momento de atizarles una buena castaña a ver si recuperamos el tono. Aunque eso pues sea contraproducente porque genera unas telillas que luego hacen difícil muchas cosas. Por ejemplo, a veces, no digo que por las dos partes siempre se actúe así, porque hay casos, si nos ponemos a buscarlos, encontraremos casos en los que, bueno, pues han sido benevolentes o han mirado para otro lado. Recuerdo el último caso, el de Esteban González Pons, cuando decía que él quería tener una obispa como la que le cantó la caña a Donald Trump en el día de la jura o toma de posesión, no me acuerdo. Bueno, pues los de Vox, seguramente a alguno le debía apetecer decir algo, pero no dijeron nada. No dijeron nada. También podríamos encontrar el mismo ejemplo del Partido Popular para con Vox en otras circunstancias, pero hay días en los que puede la pasión de lo político y acaba siendo esto un lío que recuerda los cuadros de Goya con el cuchillo en la mano, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en los problemas internos de los partidos políticos, sobre todo cuando no es el mío, pero está claro que Vox tiene un problema de liderazgo, ¿no? y de dirección. Cuando valores tan buenos como Espinosa de los Monteros o Macarena Olona se van de la formación por discrepar, pues bueno, yo creo que deberían de hacer una reflexión, pero en este caso yo no creo que sea otro que esté más encantado que Pedro Sánchez de la existencia y del crecimiento de Vox, porque eso significa que la derecha o la alternativa política está dividida, que es lo que busca Pedro Sánchez continuamente, y tenemos que tener todos claro que nuestro adversario y el enemigo político a batir es la izquierda, pero no porque queramos gobernar a cualquier precio, sino queremos gobernar para cambiar cosas en este país y hacer las grandes reformas que España necesita. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con el señor Feijóo, con el presidente de mi partido, que lo que hay que hacer es centrarnos en los problemas reales de los españoles y no darle el gusto a Pedro Sánchez y a todo el socialismo de este debate y disputa entre nosotros. Sí, pero, Juan, yo creo que Alberto Núñez Feijóo llegará un día a la conclusión de que él solo no gana los escaños necesarios para gobernar y necesita, y solo tiene tiene varias oportunidades, pero desde luego una es la que le encaja mejor, que es llegar a un acuerdo con Vox. Dicen las encuestas que están entre 190 y 195. Bueno, pues esa realidad no le gusta. No le gusta, a la cúpula del Partido Popular no le gusta. Han visto que la izquierda sí, que utiliza la técnica de los vagoncitos y va sumando 7 de aquí, 2 de allí, 16 de no sé dónde, y ya está, ahora sí, ahora canto el 7,5, ¿no? La brisca, pero pues a la derecha eso no le gusta. Y es verdad que es complicado, hay que ser un artista del trapecio como Pedro Sánchez para vivir cómodamente en el difícil equilibrio de tener que negociar con la señora de Sumar, luego lo veremos, la reforma laboral o no sé qué puñetas, y se enfada mucho, le han hecho las 7:24, también os lo contaré luego, pero bueno, es difícil. Desde luego, entiendo perfectamente que cualquier director de la campaña de un gran partido en España prefiera solos que con otros, pero chicos, es que son las matemáticas, y no da. Luis. Bueno, yo quiero, quitando el ejemplo español, porque Sánchez en este momento es un rara avis en el entorno europeo, es decir, que los que ya fueron como Sánchez en Francia o en Italia, pues desaparecieron, ¿no? Entonces, en Europa hay una mayor cercanía, ¿no?, entre la democracia cristiana, que vendría a ser el Partido Popular, y la socialdemocracia. Entonces, ahí han pactado en Holanda, han pactado en Alemania, han pactado en diversos sitios hasta que, ¿no?, pues el electorado ha decidido que esos pactos al final es más de lo mismo. Entonces vuelvo a recalcar, ¿no?, que creo que el problema no es tanto que a mí me gusta, que yo me siento muy cercano, ¿no?, a la socialdemocracia, sino qué es lo que voy a hacer para cambiar esto. Y esto es lo que está ocurriendo también en Europa, ¿no? Es decir, que
Ahora tienes un movimiento, un corrimiento de tierras, por así decirlo, en países importantes, ¿no? Como son Francia, como es Italia, como es Alemania, como ha sido Austria, como ha sido Holanda, como han sido los países nórdicos. Entonces, bueno, aquí quizás vamos con un pelín de retraso, ¿no? Pero yo creo que es inútil, ¿no? Que es inútil ir contra el movimiento que está ocurriendo, ¿no? En el resto de países. Está claro que la pretensión de cualquier partido político es gobernar en solitario y con la mayoría más amplia posible, ¿no? Pero bueno, vista la fragmentación del Congreso de los Diputados, ¿no? Y de la sociedad española en cuanto a intención de voto, pues obviamente se hacen imprescindibles acuerdos que te permitan pues, gobernar, en este caso, ser una alternativa al Partido Socialista. Pero yo creo que no es que al Partido Popular no le guste Vox, ni el Partido Popular, lo que pasa que es bueno, pues esa lucha natural de poder, pero lo que no nos gusta realmente es el gobierno Frankenstein, ¿no? que está en España, o gobierno, desgobierno o ingobernable, eso que sobrevive y que contra todos los intereses de los españoles, pues bueno, pues está haciendo lo que está haciendo. Entonces, como decía antes, yo creo que los partidos políticos que estamos contra el gobierno de España estamos obligados a entendernos. Sí, sí, bueno, pero cuesta, eso es así, ¿eh? Hasta que llega la oportunidad y ahí pues se vencen las dificultades. Esto también pasa, el noble pueblo español y sus dirigentes somos de esa clase. Bueno, yo decía antes que le habían hecho la 13-14 a Yolanda Díaz, no es que me apene decirlo, ¿verdad?, pero se la han hecho con la reforma laboral. Recordarán ustedes, aquí lo hemos comentado muchísimas veces, los enormes desacuerdos entre la tesis de Yolanda Díaz, que quiere éxitos políticos como sea, a toda costa y urgentes, porque está pues desangrándose electoralmente, según dicen las encuestas, y, por ejemplo, Carlos Cuerpo, que tenía una visión de la reforma laboral, pues ahora que van las cosas medio bien en lo macroeconómico, no me lo vengan a estropear, no me rompan el tinglao déjense de rollos, lo de la reforma, reducir la jornada laboral puede esperar, hay que llevarlo a cabo pues, con un plan sensato, hay empresas que sí, empresas que no. Bueno, al final todo esto se ha decantado en favor de aparentemente, en favor de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno. En realidad le han hecho la 724. ¿Por qué? Porque hoy ha pasado por Consejo de Ministros y le han puesto el sello, no el de proyecto de ley, no, el de anteproyecto de ley. Lo cual significa algo. Claro, pues yo no sé si, supongo que la señora Yolanda Díaz ya se ha enterado de cómo va esto, ¿no? Pero eso significa que la reforma de la jornada laboral va a pasar por la discusión del Pleno. Y ahí va a meter la mano, la lunga manus, el del PNV, ahí va a meter la lunguísima manus, el de Junts, ahí va a meter las dos manos, si acaso, el de Esquerra, ahí va a meter, bueno, por supuesto la oposición, supongo que dirá que no. El PP dirá el lunes que no, pero el martes que sí. Los de Vox no sé, ni asistirán, porque esto de la reforma de la jornada laboral, pues a lo mejor les da igual. En fin, que al final de lo que ha conseguido Yolanda Díaz con tanto esfuerzo que se apruebe en el Consejo de Ministros, a lo que acabe siendo una realidad si es que llega, porque yo soy de la opinión de que vamos a tener elecciones generales antes de lo que imaginan ustedes. Si es que llega, no se va a parecer en nada a lo que ha aprobado hoy el Consejo. Lo anunció hace unos meses, pero ahora ya es una realidad. Hoy disfruten del día, es un día histórico en España. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país van a ver reducida su jornada laboral. Partido Socialista y Sumar han aparcado sus diferencias en el tema y en el Gobierno celebran que sea el primer paso de una negociación que, sin embargo, prevén que será lenta. Sánchez no tiene garantizados los apoyos en el Congreso, pero esperan que la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales sea una realidad a final de año. La medida estrella de la líder de Sumar, pactada con los agentes sociales, no solo reduce la jornada. La norma irá acompañada de sanciones económicas para las empresas en caso de incumplimiento y todas deberán adoptar un registro digital de horario, además de permitir el derecho a la desconexión digital de todos los empleados. Yolanda Díaz pide para ello el apoyo del Partido Popular. Va a utilizar y aprovechar
este cambio histórico para reconciliarse con los trabajadores y las trabajadoras de su país o va a cometer el mismo error que cometió con la reforma laboral. Pero el que sí que no se espera es el de los de Abascal. Se trata de un capricho más de Yolanda Díaz. Sobre Junts, que había pedido formar parte de las negociaciones para sacar lo mejor para Cataluña, insisten en el PSOE. Como el camino se demuestra andando, bueno, pues ahora empezamos a caminar. El Gobierno ha dado luz verde a una norma que no cuenta con el apoyo de los empresarios ni tampoco de los autónomos. En un acto, tanto el presidente de la COE, Antonio Garamendi, como el presidente de ATA, Lorenzo Amor, se lo dejan claro. Lo que es importante también es al pequeño empresario, al autónomo, lo que hay que darle es seguridad, tranquilidad, y no se puede estar cambiando normas cada día, como hoy concretamente. Si alguien piensa que va a haber una contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleador. Porque no beneficia a todos los sectores por igual. Bravo por Lorenzo Amor, que es uno de los pocos que hablan claro de las cosas, ¿no? O sea, que a la señora Yolanda le han hecho las 7.24. Bueno, le han hecho las 7.24, pero veremos el poder de persuasión que tiene Yolanda y las condiciones que le pone, ¿no? Depende del ruido que pueda hacer. En cualquier caso, es previsible que estemos otra vez poniéndole el plato en bandeja al de Waterloo, ¿no? Para que saque otra mordida a cambio de aprobar en el futuro este proyecto de ley. Está claro, bueno, pues que ¿qué puedo decir de esta medida? Que es una imposición, una pura imposición sin contar con la patronal. Las cosas se pueden hacer de dos formas, Javier. Se pueden hacer o imponiendo o creando incentivos. Oye, deja a las empresas elegir si puede pasar a la reducción de jornada a 37 horas y media y hazle incentivos fiscales, ¿no? Y dale incentivos fiscales. Es el mismo fin con diferente forma de hacer las cosas, pero bueno, hemos oído hasta la palabra sanciones para quien no cumpla. Eso es, viniendo de quien la viene, la mayor sanción para un autónomo va a ser cuando cierre la persiana y no pueda dar de comer a sus hijos, pagar el colegio o pagar el alquiler de su casa. Y esto lo que es una puñalada más a la clase media que está desapareciendo en este país y va a desaparecer si no lo remediamos. Porque alquilar una casa, ir a la compra, comprar un coche, el transporte, es inasumible ya para muchas familias en las que los dos miembros trabajan. Ya no decimos dejen de en paro. Entonces esto es una puñalada más a la clase media, que está claro que está sustentada básicamente por pequeños empresarios y autónomos. Esto es así, y van a por ellos. Bueno, yo tanto la sanción como el incentivo fiscal pues me producen urticaria, ¿no? Es decir, dejemos libertad, es verdad, a las empresas para que puedan decidir sobre la longitud de su jornada laboral. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay empresas donde la productividad, ¿no?, suya es muy superior a la de otra. Entonces pueden permitirse el lujo porque su objetivo es atraer el talento productivo, ¿no?, que les garantice eso. Pero cuando lo que queremos es obligar a esto, además lo que estamos realmente el mensaje que estamos dando es invierte en capital y olvídate de los recursos humanos. Es decir, invierte en tecnología, ¿vale?, para ganar productividad, mantenerla. Porque por el otro lado va a ser imposible. Y entonces lo que vas a tener primero es una reducción de empleo y luego un ajuste salarial. Es decir, las empresas no son tontas. Entonces, si necesitan mantener una rentabilidad, pues van a ajustar salarialmente la cuestión. Entonces, vale, tú trabajas 37 y media, bueno, pues a ti te tengo que despedir y tengo que traer a alguien que por menos dinero, digamos, mantenga la productividad que tengo. Es decir, es un absoluto desastre, es un absoluto desastre. Sí. Yo cuando me refería al incentivo no me refería a imponer un incentivo, o sea, si lo haces te doy un incentivo fiscal, sino que las propias empresas o los propios empresarios sean los que decidan si implantan la medida o no. Oye, pues a lo mejor hay gente o empresarios o empresas... Están los convenios. Sí, exactamente, e incluso hay muchos convenios que ya contemplan las 37 horas y media, por ejemplo, en el mundo del marketing creo que es, o el diseño gráfico, ¿no? Pues tienen
37 horas y media y no pasa nada. Lo que pasa es que cada uno tiene que tener libertad para adecuar su empresa que ha formado con su esfuerzo como él quiera y llevarla como él quiera, no que te venga una comunista a imponerte cómo se tienen que hacer las cosas. Ese es el problema. No hay comunista que aprecie la libertad. No, ninguno. ¿Verdad? No tenemos tiempo para más. Si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y todavía más sus opiniones y a ustedes su paciencia y su interés. Ahora, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos se sube el telón del caso Ábalos. Estaba paralizado, el suplicatorio pasó y ya tiene citación para ir el día 18 de febrero, él, su hijo Víctor, y allí en el juzgado van a analizar toda su situación patrimonial, las cuentas, los inmuebles, los vehículos, su participación en sociedades como administradores o como partícipes, y la investigación también va a salpicar a algunos miembros del gobierno y del partido. Es el caso de Ángel Víctor Torres, hoy ministro, antes jefe del gobierno en Canarias, o del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, de los que el juez quiere conocer sus comunicaciones con Ábalos, José Luis Ábalos. Es decir, que estarán al clareo judicial tanto el partido como el gobierno. El juez también llama a declarar al jefe de gabinete de María Jesús Montero, a Carlos Moreno y a la amiga íntima de Ábalos, a Jessica, de la que pide toda la relación sobre aquellas empresas públicas que la contrataron, así como los viajes oficiales en los que participó. Asimismo, el juez ha pedido una prueba caligráfica a Koldo García para cotejar su letra con aquellos documentos aportados por Aldama en los que presuntamente figurarían irregularidades en contratos en carreteras. Acelerón judicial en la trama Koldo. El juez del caso pide a la UCO que investigue el patrimonio de José Luis Ábalos y de su hijo Víctor Ábalos. Quiere saber la situación de sus cuentas bancarias, de sus bienes inmuebles o vehículos registrados a su nombre, así como de la posible participación de ambos en entidades mercantiles. El magistrado pide también un informe detallado sobre todas las llamadas telefónicas y los mensajes que se haya intercambiado la trama. Sobre todo, Víctor de Aldama con José Luis Ábalos, Víctor Ábalos y con aforados como Ángel Víctor Torres o Santos Cerdán. Además, quiere identificar a las personas que contrataron laboralmente a Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, en Ineco y en Traxatec. Pero el juez Leopoldo Puente va aún mucho más allá. Le reclama a Víctor de Aldama que aporte en un plazo máximo de 10 días una relación de los pisos que asegura haber facilitado para encuentros con señoritas en los que participaban Víctor Torres, Koldo García y José Luis Ábalos. El juez quiere saber las fechas de los contratos, de las estancias y el pago de todo ello, así como posibles pagos a las señoritas. Para avanzar en la investigación, el juez cita el próximo 18 de febrero como investigados a José Luis Ábalos y a Koldo García. Para este último, el juez ha solicitado realizar una prueba caligráfica para comprobar si su letra coincide con documentos aportados por el comisionista. Más adelante cita a 17 testigos. Entre todos ellos se encuentra Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, Víctor Ábalos, hijo del exministro, Joseba García, hermano de Koldo, la empresaria Carmen Pano y su hija, y Carlos Moreno, mano derecha de la vicepresidenta María Jesús Montero. Y novedades en el caso judicial que afecta a Begoña Gómez. Se trata de Cristina Álvarez. Ella era subordinada de una empresa privada en la que Begoña Gómez era su jefe. Luego Begoña la fichó, se la llevó a Moncloa. Allí la hicieron directora general del gabinete de presidencia. Fue la asistente de Begoña Gómez y se encargaba de gestionar ingresos para sus cátedras por cuenta de la propia Begoña Gómez. Tras haber declarado en el caso como testigo y después de algunas incongruencias, el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, ha decidido cambiarle la situación de testigo a investigada. Así es que está imputada en este caso y le van a investigar todas sus comunicaciones
las que mantuvo con la Universidad Complutense y también con el empresario Juan Carlos Barrabés. Cristina Álvarez pasa de testigo a investigada. El juez Peinado le ha citado a declarar el próximo día 28 y ve indicios para imputarle por 2 delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. A ella se le conoce por ser la asesora de Begoña Gómez en Moncloa. Desempeñaba para ella distintas funciones que desde el gobierno nunca han llegado a aclarar. Puedo decir que tenemos toda la confianza en la justicia, que la verdad se abrirá camino, porque aquí, como siempre hemos defendido, no hay caso. Coordinaba su agenda, hablaba con empresas del IBEX e incluso les pedía financiación para su máster de la Complutense. Además, acompañaba a Begoña Gómez a las reuniones de la cúpula de la UCM. En el Senado se acogió a su derecho a no declarar. No contestaría a las preguntas que me formuló. Pero ya en su anterior declaración ante el juez que instruye el caso Begoña, se describió como la persona de confianza de la mujer del presidente. Según fuentes que estuvieron presentes en esta declaración, Cristina Álvarez cayó en varias contradicciones. No aclaró si fue contratada por Presidencia o, por el contrario, obtuvo su trabajo a dedo gracias a su amistad con Begoña Gómez. Ambas coincidieron casi 20 años en el Inmark, consultora que dirigía la mujer de Sánchez. En el auto de su citación, el juez Peinado ha pedido también el registro de las llamadas realizadas y recibidas desde su teléfono móvil desde que fue contratada como funcionaria de Moncloa hasta día de hoy, lo cual incluye los teléfonos vinculados al Instituto Empresa y el Africa Center, la Organización Mundial del Turismo, las empresas que habrían creado el software de Begoña Gómez para la universidad y los contactos vinculados a la Complutense. El magistrado también ha pedido saberlo todo sobre su registro de llamadas vinculadas al empresario Carlos Barrabés, uno más en la causa abierta contra Begoña Gómez y a quien la Audiencia Provincial de Madrid impidió al juez Peinado recientemente poder registrar su vivienda y entramado empresarial. Y poco le podría durar la euforia a Pilar Sánchez Acera en el caso contra el fiscal general del Estado. La exasesora de Moncloa, responsable de filtrar varios correos entre el abogado de la pareja de Ayuso y la Fiscalía, podría ser ahora citada a declarar en la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado. Esto se produce apenas unos días después de que haya sido premiada como secretaria general del Partido Socialista madrileño. El juez ya declinó el pasado 4 de diciembre citarla a declarar, aunque ahora está muy pendiente de lo que salga de ese volcado de Juan Lobato, del ex líder del Partido Socialista madrileño. Recordamos que él se negó a mostrar en la Asamblea de Madrid esa información que le pasó directamente de Fiscalía a Pilar Sánchez Acera y que ella decidió entonces pasarla y filtrarla a varios medios de comunicación. Mal día para los asuntos judiciales que acechan a Pedro Sánchez. Por un lado, inasequible al desaliento. El juez Juan Carlos Peinado ha considerado oportuno cambiar la calificación penal de la asistente de Begoña Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, de testigo a investigada. Por cierto, un día hablaremos de hasta qué grado de parentesco es necesario con Pedro Sánchez para que te asignen un asesor que te maneje los asuntos. Lo tuvo Begoña, lo tiene el hermano David Azagra. En fin, el de David Azagra además es un cachondo que le llama querido hermanito, como el que se burla de que le da de comer. No sé si hasta los cuñados de Pedro tienen derecho o no a asistente, ya lo veremos. El otro frente que arde en llamas hoy es el de Ábalos. Después de que el Congreso concediera el suplicatorio, el juez de la Sala Penal del Supremo, Leopoldo Puente, le cita para el día 18 con los papeles ya sobre la mesa de su patrimonio, es decir, inmuebles, cuentas, coches, acciones, inversiones, todo. Tanto que José Luis Ábalos como de su hijo Víctor Ábalos. Por exhaustivo también se cita a los empleadores de Jessica, ¿se acuerdan? La novia o la presunta o antigua novia de Ábalos, que pasó por 2 empresas que dependían del ministerio cuando lo presidía Ábalos. Y para que no quede duda del esclarecimiento de todo lo que tenga que ver con la trama Koldo Ábalos, el instructor quiere alzar el velo de los mensajes y llamadas que hubo entre Aldama, Ábalos, Ángel Víctor Torres o Santos Cerdán. En fin, que es una suerte que todavía haya jueces en Madrid.
Y hoy es día de celebración en Waterloo porque la Mesa del Congreso ha decidido admitir a trámite esa proposición de cuestión de confianza planteada por Junts y a cambio de la cual dio su apoyo al decreto ómnibus la semana pasada. Será debatida en el Congreso previsiblemente a finales de este mes, de febrero o a principios de marzo. Hoy fuentes del Gobierno decían que no les preocupaba someterse a esa prueba, mientras que de la oposición ponen en duda que le respalde esa mayoría de la que presume. En otro orden de cosas, hoy el Partido Popular ha denunciado a Armengol por impedir el debate de su ley de ocupación en el Congreso. Aseguran que el Senado la aprobó hace casi un año y que Armengol ha estado alargando el periodo de enmiendas para que esta no se tramite. La acusa el portavoz del partido, Miguel Tellado, de obstruccionista y de falta de lealtad institucional. Alberto Núñez Feijóo ha abierto la veda contra Vox. El presidente del PP denuncia la pinza del Gobierno y de Vox contra el Partido Popular y Núñez Feijóo se queja de que los ministros socialistas y Abascal y los suyos hacen oposición a la oposición. La ofensiva contra Vox ha llevado a Feijóo a entrar en un asunto propio del partido Vox y decir que es evidente que hay gente que no está de acuerdo con cómo se dirige el partido de Abascal. Nuestro objetivo es que la era Sánchez finalice. Nuestro objetivo es cambiar el gobierno de España, no hacer oposición a la oposición. La sensación que tenemos de que el primer objetivo de Vox no es que cambie el gobierno, sino hacer oposición a la oposición, que es al Partido Popular. Y eso es muy sorprendente. Vox en las últimas encuestas parece que se está con unos resultados en encuestas parecidos a los que consiguió en el año 2019. Vox ha tenido un bajón muy importante en el año 2023 y parece que ahora está en esos entornos demoscópicos. Pero lo cierto y verdad es que el Partido Popular ha ganado todas las elecciones nacionales en los últimos 2 años. La respuesta de Abascal en las redes sociales tampoco se caracteriza por su suavidad. Dice el presidente de Vox que, oiga, es que tanto en España como en Bruselas nosotros nos oponemos siempre a lo que votan el PP y el PSOE juntos. Resulta que después nos dicen que hacemos pinza con el PSOE. La verdad, concluye Abascal, es que contando chistes no hay quien lo supere. Y en la página económica, Yolanda Díaz está hoy de enhorabuena porque el Consejo de Ministros ha aprobado la reducción de jornada a 37 horas y media. Ella ha sido la encargada de defenderlo en el Consejo de Ministros junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con el que ha mostrado una imagen de unidad después de semanas de desencuentros. La ley parte hoy del Consejo de Ministros, pero todavía tiene un largo recorrido para salir adelante. Tiene que pasar por varias fases, entre ellas por la votación en las dos cámaras. Yolanda Díaz asume que es un reto difícil, pero pone el 31 de diciembre como fecha tope para sacarla adelante. Pide además su voto al Partido Popular y le hace algún guiño también a Junts, que ya ha dicho que se lo va a poner difícil a su socio del Partido Socialista. Yolanda califica el día de hoy como histórico y anima a los periodistas que le preguntaban en la rueda de prensa a disfrutarlo porque dice, nosotros también vamos a poder disfrutar de esas ventajas a partir de ahora. Hoy disfruten del día, es un día histórico en España. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país van a ver reducida su jornada laboral a 37 horas y media. Ustedes también. Hoy van a ver derechos claves como es el derecho a la desconexión que sale adelante y algo muy importante, que aquellos trabajadores y trabajadoras que hacen centenares de horas extras van a ver también que vamos a cambiar el control horario. Y en la página internacional mandan los aranceles. Es el caso de China, que se ha revuelto contra la imposición arancelaria de Donald Trump del 10% a los productos chinos que se exportan a Estados Unidos. El gigante asiático ha decidido que los productos americanos sufran o un 10 o un 15%, según el caso, si se destinan a la venta en China. Además de plantar cara a las sanciones, China ha anunciado medidas contra el gigante Google, el gigante norteamericano, y además va a poner limitaciones a que los estadounidenses puedan adquirir determinadas tierras raras que se dan en China y no en otros lugares. Xi Jinping y Trump tienen pendiente una conversación telefónica a ver si esto amaina como pasara anteriormente con Canadá y con México. Por cierto, hay que decir que además de todo esto, Trump está empezando a airear un plan según el cual Ucrania tendría que pagar por la ayuda militar que recibe de Estados Unidos en
precisamente tierras raras que están en su territorio. China planta cara a Donald Trump y anuncia una batería de contramedidas. El mismo día que entran en vigor los aranceles impuestos por el gobierno de Trump a los productos chinos, Pekín contraataca. Anuncia que impondrá aranceles del 15% al carbón y al gas natural licuado procedente de Estados Unidos y de un 10% al petróleo crudo, la maquinaria agrícola y algunos automóviles. El país asiático también abre una investigación antimonopolio contra Google, el gigante tecnológico norteamericano. China es el único país que sufre y planta cara a las consecuencias de los aranceles estadounidenses después de que Trump haya paralizado durante un mes los gravámenes a México y a Canadá. Sin embargo, el republicano tiene previsto hablar en las próximas horas con el presidente Xi Jinping, por lo que los gravámenes están en el aire. Ahora, las tierras raras de Ucrania son el próximo objetivo del republicano. Quiere llegar a un acuerdo con el gobierno de Zelensky para que Ucrania dé las tierras raras a Estados Unidos a cambio de la ayuda militar. Las tierras raras son un grupo de 17 minerales entre los que se encuentran uranio, litio y titanio, imprescindibles para la fabricación de vehículos eléctricos, teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos. Precisamente Ucrania cuenta con una de las mayores reservas de titanio y mineral de hierro, además de campos de litio sin explotar y enormes depósitos de carbón. Su valor se aproxima a los 26 billones de dólares. Mientras tanto, la Unión Europea se prepara por si Trump hace realidad su amenaza de imponer aranceles. Bruselas reitera su disposición al diálogo, pero advierte medidas si se ve afectada por restricciones comerciales que consideran injustas. Estados Unidos ha confirmado el envío hace muy pocas horas del primer avión con inmigrantes ilegales que viajaban hacia Guantánamo. Así lo ha confirmado la portavoz de la Casa Blanca, que ha asegurado que Trump no pierde el tiempo y que Estados Unidos dejará de ser un vertedero de criminales ilegales. Esto es lo que ha dicho. Y aquí en el viejo continente, la justicia europea ha avalado hoy imponer a los refugiados un examen de integración cívica obligatorio. Se trata de una prueba de conocimientos básicos que evalúa sobre todo el manejo del idioma y que eso sí no podrá conllevar multas desproporcionadas si se suspende. Países Bajos es uno de los estados que ya realiza este tipo de pruebas. El fallo llega en pleno endurecimiento de las políticas migratorias en la Unión Europea. Los 27 ya preparan una directiva para agilizar las expulsiones y von der Leyen se ha abierto a la creación de centros de deportación externos al estilo de Giorgia Meloni. Francia, ojo, Alemania y también Dinamarca secundan esta idea. Polonia, además, ha suspendido temporalmente el derecho de asilo por la instrumentalización de los migrantes que cruzan desde Rusia o desde Bielorrusia. Unas 9.000 personas han abandonado la isla griega de Santorini, presas del pánico debido a los recientes terremotos que han sido de una magnitud hasta 4,8 escala Richter y que han sacudido el archipiélago entero de las Cícladas en los últimos días. La huida se debe al temor a un gran temblor, a un gran terremoto o quizás a un tsunami que ataque esta y las otras islas de las Cícladas. Durante la madrugada y la mañana del martes se registraron más de 50 sismos en la zona marítima entre las islas de Santorini y Amorgos, lo que eleva más de 600 los temblores desde el inicio de la actividad sísmica el pasado 24 de enero. Y en Suecia 10 personas habrían fallecido en un tiroteo en la ciudad de Örebro, a 200 kilómetros de Estocolmo. Ha ocurrido en un centro de formación, una especie de colegio para personas mayores. El atacante, un hombre de 35 años que no estaba fichado por la policía, podría estar entre los fallecidos. Por el momento se desconoce la motivación del agresor, que actuó solo, aunque las autoridades ya descartan que se trate de un atentado terrorista. Hay 5 personas heridas, una de ellas en estado grave. Se trata del tiroteo más mortífero en la historia del país escandinavo. Bueno, y tenemos que concluir hoy el programa hablando del cáncer, que cada vez afecta más a la gente joven.
Pues así es, cada año, uno de cada dos hombres, 1 de cada 3 mujeres padecen esta enfermedad, pero la buena noticia es que la mortalidad ha bajado un 18% en Europa en la última década. Hoy es un buen día para insistir en la necesidad de la prevención, de la detención precoz y para pedir más investigación. Precisamente estas eran las palabras que tenía hoy la reina Leticia, que participaba en el tradicional acto que organiza la Organización Española contra el Cáncer. Allí han presentado una nueva herramienta que va a aglutinar todos los datos relativos a esta enfermedad. Porque el cáncer está en la vida de todos y que a todos nos interesa que la supervivencia, cuando se diagnostica, pues sea lo máximo posible y que la incidencia disminuya. Reforzar también la equidad en toda su dimensión cuando aparece un diagnóstico de cáncer en la vida de una persona, independientemente de dónde haya nacido o de cuál sea su capacidad o su situación socioeconómica. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que se queden en la señal del Toro. Y entrevista muy especial con el presidente de Vox, con Santiago Abascal, en El Gato al Agua. No se la pierdan y mañana volvemos con todas las noticias. Que descansen.